más voy a tocar un tema muy clave esta tarde, muy sencillo, pero quisiera titular en esta primera parte de esta enseñanza: ambición en los dones espirituales. Ese es el mensaje que el Señor ponía hace unos días en mi corazón, ¿verdad? Invitarlos a que ambicionemos los mejores dones espirituales. Vivimos una generación donde hay tanto talento, tantas habilidades, tantas capacidades, pero vamos a encontrar en esta carta de Pablo que escribe a los Corintios que una de las cosas que el Señor anhela que nosotros aspiremos es realmente a que anhelemos los dones espirituales. Yo puedo decir que toda iglesia local necesita moverse conforme al mover del Espíritu Santo. Toda iglesia realmente merece oír esa voz de Dios y conformarse a las Sagradas Escrituras. Nuestra comunidad no es la excepción. Creo que también nosotros necesitamos el divino mover del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que el Señor se mueva en el templo y por las casas. Necesitamos creer que Él quiere moverse y acompañarnos en esta jornada de la obra del ministerio. Debido a que la iglesia del Señor necesita fundamentarse en la palabra para operar conforme a ese diseño que el Señor ha establecido, yo quisiera invitarlos para que revisemos juntos, por un lado, algunas funciones ministeriales, pero por otro lado, los dones espirituales que vamos a encontrar precisamente en esta parte de Primera de Corintios capítulo 12. La iglesia necesita entender los dones espirituales. La iglesia definitivamente necesita entender bien el concepto de los dones espirituales. Pablo dice en esta carta, capítulo 12, verso 1, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Observen, por favor. Pablo dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Es decir, que la iglesia no debería de ignorar la realidad de los dones espirituales. Porque para poder operar en medio de esta generación mala, adulterina, se requiere realmente operar conforme a un nivel de vida sobrenatural. Dios es espíritu, Él nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, y Él quiere que su iglesia aprenda a operar en esa dimensión sobrenatural del espíritu. Por eso es que Pablo, cuando va a tocar esta carta, va a decir, en cuanto a los dones espirituales, en cuanto a los carismas, que es la palabra en el griego, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Esto no es un tema superficial. Esto es un tema que la iglesia necesita conocer. El Espíritu Santo es la fuente de todos los dones del Espíritu. El Espíritu Santo nos ha sido entregado, pero Él es la fuente de todos los dones espirituales, de tal manera que ansiar los dones espirituales en realidad es primeramente ansiar la persona del Espíritu Santo. Es primeramente querer realmente tener una comunión completa con la bendita persona del Espíritu Santo. En la sola esencia de la divinidad se encuentran las tres claras personalidades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en su particular trabajo, el Espíritu Santo, Él es la fuente de los dones. Es la fuente de los dones de Dios. Por eso el verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Porque el Señor quiere ser considerado Él como la fuente. Solo hay una fuente para la vida sobrenatural. Solo hay una fuente. Y esa fuente es la tercera persona de la Trinidad. Por eso es que en el verso 5 podemos observar cómo se mueve y quiere Dios que reconozcamos que hay un solo Dios, que hay un solo Señor, pero que hay diversos servicios,
hay diversas funciones dentro del cuerpo de Jesucristo. La iglesia ha sido diseñada de tal manera que nosotros podemos, por un lado, acercarnos delante del Dios Trino, por otro lado, reconocer que en el Dios, en el Espíritu Santo, nosotros vamos a encontrar la fuente de la multitud, de la diversidad de operaciones, de servicios, de ministerios, de dones, para que nosotros sepamos a quién poder recurrir con el propósito de obtener esos recursos sobrenaturales que el Señor quiere que su iglesia realmente disfrute. Verso 5 dice en la Nueva Versión Internacional: hay diversas maneras de servir. Diversas maneras de servir. Pero un mismo Señor. Es decir, no importa la manera en que sirve este, que sirve aquel, que sirve esta comunidad, que sirve aquella comunidad, pero tenemos que reconocer que todo este servicio se tiene que hacer bajo el señorío de un mismo Señor. Pablo dice, hay diversas funciones. En el seno de la iglesia hay diversas funciones ministeriales, pero un mismo Dios. Dios Todopoderoso, un Señor Todopoderoso, diversos servicios, diversos ministerios, ya vimos incluso diversos dones, pero un mismo Dios. Es un mismo Dios el que hace todas las cosas. La iglesia del Señor se ha sostenido por más de 2000 años, aproximadamente. La iglesia del Señor Jesucristo ha estado operando por más de 2000 años aproximadamente hasta este día. ¿Cómo es que la iglesia ha podido sobrevivir? ¿Cómo es que la iglesia se ha mantenido vibrante algunas veces en horas muy difíciles? Pero ¿cómo es que la iglesia ha sobrevivido? ¿Cómo es que este movimiento que comenzó allá 2000 años atrás en Jerusalén se ha sostenido? ¿Cómo es que la iglesia ha logrado superar todas las adversidades, todas las posibilidades, en todos los contextos culturales que han existido hasta este momento? Gracias al hecho de que Dios, nuestro Dios, no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias al hecho de que hay un solo Dios, un solo Señor, y cuando la iglesia ha tomado la decisión realmente de amar a ese Dios, de servir a ese Dios, de buscar a ese Dios ha sabido responderle con grandes cosas para que ella camine y ella realmente le sea útil en todos los campos en que Dios quiere usarle. Entonces, una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer: ¿cuál es el propósito de las manifestaciones del Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo se manifiesta, porque si el Espíritu Santo está en control de su iglesia y el Espíritu Santo quiere manifestarse en la iglesia del Señor, la pregunta es: ¿cuál es el propósito? Y fíjense que hay un versículo para mí que es un versículo fundamental, el verso 7. Porque en el verso 7 ustedes van a encontrar que aquellos que conforman la iglesia del Señor, todos, absolutamente todos, y esto es clave, dentro del cuerpo de Cristo, todos, absolutamente todos, realmente han recibido una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Es decir, Dios ha adornado a la iglesia. La iglesia realmente está adornada por el Espíritu Santo. Dios ha adornado a la iglesia de tal manera que no podemos decir que en la iglesia del Señor algunos tienen dones y otros no tienen dones. Si alguien es miembro de la iglesia de Cristo, en realidad esa persona ha sido adornada por Dios. Porque Dios adorna a su iglesia con los dones. Dios adorna a su iglesia y a cada uno dentro del seno de su iglesia, Dios le ha dado la manifestación para que la iglesia opere, para que la iglesia realmente sirva en función del bien de los demás. Somos llamados a servir. En el seno de la iglesia
Nosotros no somos llamados para ir y tener a un hombre todo el tiempo allá arriba, admirándole, alabándole, reconociendo los dones que Dios le ha dado, y el resto del cuerpo de Cristo vivir en una vida soñolienta, como que solo se viniera, digamos, a alimentar y a comer, y luego la iglesia sale a gastarse y luego volver a reunirse para volver a comer. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está conformada por hombres, mujeres, cualquiera la edad sea, cualquiera la raza sea, cualquiera la lengua sea, pero la iglesia del Señor está conformada por seres humanos a los cuales Dios les ha dado la manifestación de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, empodera a cada uno de los hijos, de las hijas de Dios, de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, y al empoderarlos los usa, los utiliza. Pero observen el texto. Si algún texto es importante de que ustedes guarden y reflexionen en sus corazones, es este verso 7. Porque a cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el provecho de los demás. Es decir, entre más me tardo yo en reconocer que yo soy parte del cuerpo de Cristo, y que por ser parte del cuerpo de Cristo, Dios me ha dado una habilidad, una capacidad especial para poder operar en lo sobrenatural, en los dones del Espíritu. Entre más me tarde, menos útil voy a ser a los demás. Por eso es que hay iglesias que de verdad es triste reconocerlo, pero tienen multitudes que entran a una reunión y salen de una reunión sin haber manifestado absolutamente nada a favor del cuerpo de Jesucristo. Dios es tan sabio que ha llamado a la iglesia para que trabaje en lo público, pero que también trabaje en lo privado. Dios es tan sabio que ha permitido y ha llamado a la iglesia en todos los tiempos para que se reúna en forma pública, pero también para que se reúna de casa en casa. ¿Por qué? Porque en el seno de un hogar hay más chance de que todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo puedan manifestar ese don especial que el Espíritu le ha otorgado para el bien de otros, para el provecho de los demás. Yo quiero reconocer cuál es mi don. Yo estoy interesado en conocer cuál es mi don. Porque si yo reconozco cuál es el don que el Espíritu Santo me ha entregado, entonces yo voy a esforzarme en ponerlo al servicio. Porque para eso, dice el verso 7, Dios nos da los dones espirituales. Para el bien de los demás. Pongan eso en sus corazones. Para el bien de los demás. Así que déjenme hablarles en esta hora de los dones espirituales. A la luz de esta lista que plantea 1 Corintios 12, 1 Corintios 12 nos va a hablar de 9 dones que Dios da por medio del Espíritu. O sea, a partir de este versículo que vamos a entrar a ver, vamos a encontrar que Dios da, en esta lista de 1 Corintios 12, da los 9 dones sobrenaturales con los cuales Dios va a adornar a su iglesia para que la iglesia los utilice para el provecho de los demás. Los dones son para el provecho del cuerpo de Jesucristo. Dios da los dones por medio del Espíritu Santo. Y verso 8 dice: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Es decir, Dios da por el Espíritu Santo a unos palabra de sabiduría. Hay personas que dicen, ¿verdad? O que son reconocidas por tener mucha sabiduría. No estamos hablando de eso en este momento. Aquí estamos hablando de la palabra de sabiduría como un don sobrenatural que da el Espíritu a un hijo de Él, a una hija de Él, para que ministre y sirva a beneficio y en favor del resto de la iglesia. No para su propio provecho, para beneficio del cuerpo de Jesucristo. En el verso
verso 8, la parte 2 dice, a otros, por el mismo Espíritu se le da palabra de conocimiento. Fíjense por favor, vayan colocando ya en su memoria, por un lado la palabra de sabiduría, y ahora Dios nos está hablando de palabra de conocimiento. Dios da la palabra de sabiduría, Dios da la palabra de conocimiento. Observen por favor que esto no es conocimiento humano. Este es un don que va a operar en un momento determinado en la vida de un creyente, en la vida de una creyente, para provecho del cuerpo. Su mover sobrenatural de Dios. Va a venir a esta persona una palabra de conocimiento tremenda, así como una palabra de sabiduría en un momento determinado, de manera sobrenatural, por el Espíritu Santo, y esa persona va a operar para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Es decir, que lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural del Espíritu de Dios, se otorga para provecho del cuerpo. Dios quiere que la iglesia obtenga el provecho del Espíritu. ¿Y cómo la iglesia va a edificarse unos a otros? A no ser que nosotros tengamos una profunda necesidad del Espíritu, por un lado. ¿Para qué? Para que el Espíritu nos empodere, por otro lado. ¿Para qué? Para que anhelando los mejores dones del Espíritu, el Espíritu nos otorgue dones. ¿A fin de qué? De ministrar al cuerpo de Jesucristo. Los dones del Espíritu Santo no son dados en función de mi gloria o de la vanagloria, de mi provecho, sino del provecho del cuerpo de Jesús. El verso 9 dice que a otros Dios les da fe. Por el mismo Espíritu, Dios les otorga en un momento determinado fe. Esta no es la fe salvadora. Aquí no estamos hablando de la fe para recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. No, 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 no. Esta es una fe que va a operar de igual manera en un momento sobrenatural para operar a favor de otros. En ese mismo versículo dice que a otros, por ese mismo Espíritu, Dios da dones para sanar enfermos. En este caso, se habla en términos plurales, dones, carismas, plurales, porque hay muchas maneras de sanar a los enfermos. Hay tantas clases de enfermedades. Pero cuando Dios desea operar sobrenaturalmente en un momento determinado para provecho de otros, Dios puede dar en una reunión realmente el que se opere en base a los dones para sanar enfermos. Y déjenme en el verso 10 hablar de otro don, y este dice: a otros Dios les otorga poderes milagrosos. Lo sobrenatural de Dios está a favor de la iglesia de Jesucristo. Lo sobrenatural de Dios está para provecho incluso de los que no conocen a Jesucristo. Imagínense ustedes el amor y la gracia y la misericordia de Dios, que lo sobrenatural de Dios, Dios lo pone a disposición de la iglesia para que la iglesia pueda operar en medio de este mundo y el mundo sepa que esta es una iglesia que se está moviendo realmente conforme al poder de Dios. A otros, dice el mismo versículo, el Señor da profecía. Por amor a un mejor entendimiento, yo voy a seguir leyendo, pero no voy a hablar de este don en esta oportunidad. No quisiera quizás ahora, ni tampoco del don de discernimiento de espíritus. Vamos a tocar. Pero quiero que sepan que el Señor, entre uno de sus dones especiales que tiene, sobrenaturales, es el don de la profecía, el don de discernir espíritus. Es decir, qué clase de espíritus están operando en un momento determinado. Por otro lado, el hablar en diversas lenguas. Esto es una manera sobrenatural en la que el Señor se mueve dentro del seno de la iglesia. No estamos hablando de aquellas personas que tienen la habilidad de hablar 5 idiomas. Hoy estuvimos
saludando a un hermano que habla alemán, habla suizo. Hay una lengua en Suiza que se habla, que no sé cómo se pronuncia, conoce el italiano, entiende el español. Es decir, hey, vamos, hay personas que tienen esas tremendas habilidades. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando del don de hablar en diversas lenguas, que es ese don sobrenatural que Dios le otorgó a la iglesia de Jesucristo para que disfrute lo sobrenatural de Dios. Y hay otro don que aquí se marca muy claramente, que es el don de interpretar las lenguas. Como ustedes pueden darse cuenta, en esta reunión yo estoy hablando en español, pero se está traduciendo también en forma simultánea hacia el inglés. Pero este don no habla de esa traducción, inglés, español o español, inglés o cualquier otra lengua. Cuando hablamos de interpretar lengua, estamos en el entendido de que es una manera sobrenatural que no se traduce la lengua o renglón por renglón, sino que en el espíritu, así como se recibe un mensaje en lengua sobrenatural, en ese mismo espíritu se da una interpretación de carácter sobrenatural. Así que permítanme, ya que he hablado o que he leído estos 9 dones sobrenaturales, permítanme marcar que hay que nosotros los podemos subdividir en 3 grupos. 3 grupos de 3. Entonces pudiéramos hablar de que los dones sobrenaturales de Dios fácilmente se pueden subdividir en 3 grupos. Y voy a hablar en primer lugar de los dones de revelación. Vamos a hablar de los dones de poder. Y para la próxima reunión vamos a hablar de los dones de palabra. Entonces, pero esta es la manera en que podemos clasificar los dones sobrenaturales. Dones de revelación, dones de poder y dones de palabra. Cuando hablamos de los dones de revelación, vamos a poner dentro de estos 3, dentro de estos dones de revelación, 3 dones sobrenaturales. Número 1, la palabra de sabiduría. Número 2, la palabra de ciencia, que ya las leímos. Y número 3, el discernimiento de espíritu. Estos 3 dones los vamos a juntar. Repito, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Dentro de los dones de poder vamos a hablar de la fe, sanidades y milagros. Y dentro de los dones de palabra vamos a hablar en la próxima ocasión profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Ahora déjenme por favor tocar esto sobre los dones de revelación. En los dones de revelación, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la palabra, el discernimiento de espíritus, estos dones sobrenaturales Dios quiere que estén vigentes en la iglesia. No han cesado estos dones. Dios no desea que lo sobrenatural de Él para beneficio de su iglesia cese. Hey, no somos mejores que nuestros padres. Si ellos lo necesitaron, si la iglesia neotestamentaria lo necesitó, por favor, déjenme decirlo, creo que ahora más que nunca nosotros lo necesitamos con urgencia. Que los dones de revelación vengan a operar en nuestros días. Y les quiero poner un ejemplo de palabra de sabiduría. En Hechos 27:10, Pablo ya había sido capturado. No tienen que buscarlo, puedo leerlo, pero déjenme decirlo, que ya Pablo había encontrado, ¿verdad? Ustedes se recuerdan, ya había sido capturado. Lo habían capturado por predicar a Jesucristo. Y ahora va a ir realmente a la cárcel. Y aunque lo querían matar en Jerusalén, Pablo ha dicho: yo apelo al César. Él era un ciudadano romano, así que por haber apelado al César va a ir al César. Pero fíjense que en el verso 10, Pablo, que todavía no han iniciado ese largo viaje por barco, Pablo tiene en un momento determinado una revelación sobrenatural. Y opera en él la palabra de sabiduría. Y entonces viene Pablo inmediatamente,
capta en el espíritu opera en un momento determinado en su vida, y así que él le comunica a aquellos que van a guiar el barco y les dice: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho prejuicio o perjuicio tanto para el barco, su carga, como para nuestras propias vidas. Vean, hermanos míos, cómo podía un hombre normal como usted o como yo de repente tener las imágenes de lo que iba a acontecer en breve mientras iban en un viaje en un barco. Dios le mostró en un momento determinado a Pablo, por la palabra de sabiduría, un evento que iba a pasar en un futuro cercano. Es decir, viene un futuro cercano, viene esta ola tremenda, ¿verdad? Va a acontecer, y este hombre lo mira e inmediatamente lo comunica. Esa manera de moverse en el plano sobrenatural es lo que se conoce como palabra de sabiduría, cuando esa revelación nos está alertando de un evento futuro. En el mismo libro de Hechos, antes Pablo había estado en una ciudad donde se había hospedado en la casa de un evangelista llamado Felipe. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, pero mientras se encontraban allí, dice que vino un profeta llamado Agabo, y este profeta vino e inmediatamente agarró un cinto de Pablo y empezó a amarrarse él, y dijo: así le va a pasar al dueño de este cinto. Este profeta Agabo, observen por favor, empezó a operar en él en un momento determinado una palabra de sabiduría. Él observó claramente un evento futuro, él lo comprendió plenamente. ¿Cómo lo iba a poder ver? Imposible. Pero por el Espíritu él lo logró ver. Él lo vio. Y cuando percibió aquello, inmediatamente lo comunicó. La palabra de sabiduría es útil. Yo me recuerdo una vez estábamos ministrando con mi esposa Magdalicia en una de las partes más peligrosas que hay en Costa Rica. Y nosotros habíamos llegado a esa comunidad, y el Señor nos usó en ese periodo mientras hacíamos una labor misionera en Costa Rica. Y yo recuerdo que venía con todos mis hijos, y veníamos con Magdalicia o con la mayoría de mis hijos, y veníamos caminando, y de repente entré en una calle. Pero desde que entré en una calle, es como que yo empecé a sentir una barrera. Pero en eso justo aparecieron 4 personas al fondo, y mi espíritu inmediatamente, pero es que mi espíritu entendió, Dios me mostró, Dios me hizo ver, me dio una palabra de sabiduría para que me detuviera y me regresara, porque si yo hubiera seguido en desobediencia, algo me hubiera acontecido. Y me contuve e hice como que se me había olvidado algo para que aquellos hombres no fueran a pensar y corrieran, sino que hice un gesto como que me había olvidado de algo, pero inmediatamente empujé a mi tribu para que caminara en otra dirección. Dios da palabra de sabiduría para salvar a su iglesia, para mostrarle cosas a su iglesia. Y hay un ejemplo también que quiero dar sobre la palabra de ciencia. La palabra de ciencia se parece a la palabra de sabiduría porque es la operación del Espíritu Santo de Dios en la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un creyente, para mostrarle no un evento futuro, pero para mostrarle un evento que ya pasó, que ya terminó. Y le voy a poner este ejemplo que se encuentra en Hechos 5. Este hombre se llamaba Ananías. Fíjense que este Ananías tenía una su propiedad, ¿verdad? Y tomó la decisión Ananías de vender su propiedad. Así que se puso en acuerdo con su esposa y le dijo a su esposa: mira, vamos a vender la propiedad, vamos a vender esta casa, ¿qué te parece? Amén, dijo la esposa, ¿verdad? Pero vamos a hacer una cosa, le dijo Ananías a su esposa. Vamos a venderla, pero nos vamos a quedar con una parte nosotros. No les vamos a decir a ellos nada.
No le vamos a decir a la iglesia nada. Nos vamos a quedar con ese dinero nosotros. Y vamos a llegar ante la iglesia y le vamos a decir, hermano, hemos vendido la casa, así que queremos entregar este dinero en una donación, como una ofrenda para el Señor. Y entonces dice el texto de que este hombre, Ananías, vendió su propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con una parte de su dinero y puso el resto a la disposición de los apóstoles. Y cuando ha entregado esto, Hechos 5, dice que, hermano, el Espíritu vino sobre la vida de Pedro e inmediatamente el Espíritu operó de una manera sobrenatural y trajo el Señor, el Espíritu Santo, una palabra de ciencia a la vida de Pedro. Y Pedro inmediatamente le dijo a Ananías, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Oigan, hermano mío, y te quedaras con una parte del dinero que recibiste por el terreno. Pedro después le dijo, mira, has actuado locamente porque la casa era tuya o el terreno era tuyo, lo pudiste haber vendido, todo el dinero era tuyo. Si hubieras querido dar, das, si no hubieras querido dar, no das, tu corazón, tu conciencia. Pero al haber hecho lo que has hecho, le has mentido a la bendita persona del Espíritu Santo. Inmediatamente cayó mal. Y lo sacaron y lo fueron a enterrar. Y al rato venía la esposa de Ananías. Y vino Pedro y le dijo, venga por favor, doña Zafira, mire, y ustedes realmente vendieron ese terreno en esta cantidad de dinero que está aquí. Y la mujer dijo, sí. Y le digo, ¿cómo es que no has tenido temor de Dios? ¿Crees que nos estás engañando a nosotros, los mortales, a la iglesia de Cristo? Los pasos de los que vienen de enterrar a tu marido están a la puerta. Ellos también te enterrarán a ti. Y cayó muerta y se la llevaron a enterrar. ¿Se pueden imaginar ustedes el temor que vino sobre aquella comunidad cuando empezaron a darse cuenta que la iglesia del Señor se puede mover aparentemente en un plano natural? Sin embargo, hay un Dios sobrenatural que está ahí observando a su iglesia, a los que conforman su iglesia, y que cuando alguno realmente quiere engañar realmente a la iglesia, no está tratando de engañar a la iglesia, sino al Espíritu Santo, a Dios. Y miren que este plano de las finanzas es una de las áreas donde más la iglesia intenta engañar a Dios. Pero Dios nos ve. Pero déjenme pasar a este otro don del discernimiento de espíritus. En sus viajes misioneros, Pablo tuvo el privilegio de predicar el evangelio. Pero una vez, Lucas, que lleva el registro del libro de los Hechos, que era compañero de Pablo, dice que nos salió al encuentro unas jóvenes y empezó a seguir a estos siervos de Dios. Y cuando lo seguía, se le metió a empezar a gritar, estos son siervos de Dios, estos son siervos del Dios Altísimo, estos siervos les anuncian a ustedes el camino de salvación. ¿Qué de malo hay en eso? ¿Era cierto o no era cierto? Claro que era verdad. Estos siervos de Dios anunciaban los caminos de Dios. Pero dice literalmente Lucas que por fin Pablo, indignado, se volvió, reprendió al Espíritu y le dijo, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Imagínense ustedes. Y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. ¿Cómo supo Pablo? ¿Cómo operar contra esa circunstancia? Porque el Espíritu Santo de Dios vino a operar
en ella a través del don, o en él a través del don del discernimiento de espíritus. En un momento determinado, Pablo supo por el Espíritu, de manera sobrenatural, que esa mujer estaba operando conforme a espíritus demoníacos. Por eso es que este don es necesario en la iglesia. Porque en la iglesia se mueven por lo menos 3 clases de espíritus. Y en el mundo en general. Se mueve el espíritu de Dios, se mueve el espíritu de Satanás y se mueve el espíritu del hombre. Y la iglesia tiene que saber cuándo se está moviendo la iglesia como hombre, porque está oyendo mucho la opinión del hombre. La iglesia tiene que saber cuándo la iglesia se está moviendo en lo sobrenatural, porque se están dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que saber también cuándo el diablo quiere desviarla, cuando la iglesia le pone atención sobre toda esta manera de halagar. Observen que esta mujer era una halagadora. No hay nada malo en sus palabras, pero esa mujer estaba realmente exaltando al hombre. ¡Hey! Siervos del Dios Altísimo. ¡Hey! Estos siervos del Dios Altísimo, le anuncian ustedes. Estaba exaltando al hombre. Por eso Pablo operó, o el Espíritu quiso que operara el don, y fue esa mujer joven libertada de ese poder de las tinieblas. Ahora déjeme pasar por favor a los dones de poder. En los dones de poder dijimos que está la fe, las sanidades, los milagros. Creo que estos son más fáciles de comprender, son dones más fáciles de entender. Son dones como cuando, por ejemplo, en Hechos 3:6, Pedro, ¿verdad?, está entrando al templo y Pedro le dijo a un hombre en necesidad: no tengo plata ni oro, le exclamó Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Fíjate por favor, si me entiendes por favor, quiero que veas este punto, porque Pedro no tiene recursos para dar, pero en un momento determinado el Espíritu opera en él. ¿Y qué es lo que opera? Fe. Operó la fe. Tuvo la certeza, la convicción de que no tenía en base a lo que aquel hombre está pidiendo, pero tenía algo que aquel hombre no tenía, que no estaba pidiendo tampoco, pero que lo necesitaba: un milagro de sanidad divina. Pero para que se manifestara este don, yo quiero que ustedes observen primero, Pedro se movió en fe. Fue la fe la que operó. El Espíritu vino a operar en fe. En Hechos 9, 32, 34, vean ahora otro elemento diferente. Aquí Pedro encuentra a un paralítico. Él se llama Eneas. Estaba 8 años tirado en una cama. Y en un momento determinado, el Espíritu Santo vino sobre la vida de este hombre de Dios. Y entonces Pedro le dijo a Eneas: Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Y levántate, tiende tu cama, y al instante se levantó. Vean qué milagro. Vean por favor cómo los milagros de sanidad divina operaron, porque el Espíritu Santo operó definitivamente a favor de estas personas. Y los milagros, déjenme marcar uno, Hechos 9:40. Dice que volviéndose a la muerta, observen si no fue un milagro, en un momento determinado, él está en Jope, lo mandan a llamar, viene, ¿verdad? Y cuando está en la ciudad ya inmediatamente lo llevan a un cuarto, un aposento alto, abren la puerta y lo dejan ahí delante de un cadáver. Pero en un momento determinado, el Espíritu Santo vino sobre él y dice que volviéndose hacia la muerta, le dijo: Tabita, levántate. Y abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Sencillos dones, poderosos dones, pero sencillos de describir, porque son los que hemos realmente con más facilidad
observado en medio del desarrollo de la historia de la iglesia del Señor. El Señor quiere seguir manifestando fe en esta generación. El Señor quiere seguir haciendo sanidades en esta generación. El Señor quiere seguir haciendo milagros. Para Dios no hay nada imposible. Algo que debe estar aquí claro en su corazón: para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Algo que tiene que estar en su espíritu, clasado en su espíritu, clavado en su espíritu, ligado a su espíritu, marcado en su ser, que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Los dones de poder están vigentes para nuestra generación. Realmente yo quiero declarar, quiero confesar que los dones de poder están vigentes, como los dones de revelación hemos marcado, están vigentes para esta generación. ¿Por qué están vigentes? Porque los necesitamos ahora. Ahora más que nunca la iglesia del Señor va a operar de una manera sobrenatural, y tienen que tener esta certeza de que están vigentes, porque de lo contrario no podremos extender nuestras manos de misericordia a un mundo en necesidad. Y vamos a estar ligados, vamos a estar ahí más bien muriendo junto con el mundo. Cuando Dios quiere que en lugar de morir junto con el mundo, nosotros realmente estemos ministrando al mundo en el nombre del Señor. Cuando un creyente opera conforme a los dones espirituales, opera conforme a la soberana operación del Espíritu Santo. Dios desea operar por el Espíritu Santo en su iglesia. Y cuando un creyente en un momento determinado, o una creyente en un momento determinado, opera conforme a los dones espirituales, está operando conforme realmente a esa operación sobrenatural. Quiero que vean el verso número 11, porque el Espíritu Santo es quien opera a través de la iglesia. Voy a dejar los 3 dones de palabra para el próximo domingo, pero quiero que avancen por favor al verso número 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. El Espíritu es quien se mueve sobrenaturalmente. Él es quien reparte a cada uno, dice el texto. El Espíritu reparte sus dones. Y oigan por favor, querida iglesia, el Espíritu reparte los dones según Él lo determina. Esto no es a voluntad. Esto no es a voluntad. El Espíritu Santo opera a través de la iglesia, pero de manera soberana. Él es un Dios soberano. Él quiere operar soberanamente en su iglesia. Él quiere usar a su iglesia. Él quiere operar a través de su iglesia. Él no quiere que su iglesia piense que ella es la que opera. Y hay un ejemplo que quiero que ustedes observen, el gran ejemplo de los 2 cuerpos. Verso 12 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, vean, el cuerpo uno solo, tiene muchos miembros, ¿no es cierto? Tiene muchos miembros. No obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Dios quiere que nosotros veamos en el ejemplo del cuerpo humano cómo la iglesia tiene que mirarse a sí misma. Somos muchos, pero a la verdad en realidad somos un solo cuerpo. No importa dónde estemos, hay una iglesia invisible, que es la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia es universal, esa iglesia es invisible en términos de que integra también a los que ya murieron, incluso a los que van a nacer y van a creer en Cristo y van a ser salvados. Pero el ejemplo del cuerpo de Cristo es otro. Porque así como este cuerpo tiene muchos miembros, de igual manera el cuerpo de Cristo, dice el verso 12 y el verso 13, así sucede con Cristo. Todos hemos sido bautizados por un solo Espíritu. Todo el que viene a Cristo, Dios lo mete bajo las aguas de su Espíritu. Déjenme usar esa palabra. Todos los que vienen a Cristo, Dios los mete bajo las aguas de su Espíritu. Son bautizados por un solo Espíritu. ¿Para qué? Para constituir un solo cuerpo. La verdadera iglesia del Señor es un solo cuerpo en el mundo. Sean gentiles, dice el texto, sean judíos, sean esclavos, sean libres, todos son bautizados en un mismo espíritu, conformamos un solo cuerpo. Y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
para que conforme a los dones que el Señor quiera depositar en nosotros, operemos a fin de edificar a la iglesia. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Recuerden, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Verso 14, el ejemplo humano de nuevo. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, es decir, no solo es una mano, sino muchos. ¿Verdad? Ahora, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Vean este texto. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Querida iglesia, si todo el cuerpo fuera ojo, imagínense cómo fuéramos. Si todos seríamos oídos, imagínense cómo fuéramos. Si todos fuéramos olfato, vamos, en realidad es Dios quien ha colocado cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. ¿No es Dios sabio? Es maravilloso el Señor. ¿Por qué no comemos por la nariz? ¿Por qué no oímos por la boca? ¿Por qué no miramos por las orejas? Vean por favor, Dios colocó cada miembro en el cuerpo como mejor le pareció. Yo realmente doy gloria al Señor por eso. Ahora, si todos ellos fueran un solo miembro, la pregunta es, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero lo cierto es que hay muchos miembros, pero hay un solo cuerpo. Ahora, Pablo nos lleva a este punto para que pensemos nuestra fe. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza le puede decir a los pies, no lo necesito. El cuerpo nos está hablando, nos está dando una escuela, una lección. Nos necesitamos. Hay una interrelación entre los miembros de nuestro cuerpo que es un diseño divino. El diseño de lo que somos es un diseño de Dios. Ahora, ¿a dónde nos quiere llevar Pablo? ¿A dónde nos quiere llevar la revelación de la palabra? Al hecho de que usted tiene que entender que como iglesia nos necesitamos unos a otros. Que así como en el cuerpo en realidad hay una disposición previa, Dios de igual manera ha tomado una decisión para que nosotros en el plano espiritual seamos de bendición los unos a los otros. Versos 24 y 25 dice: Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo a fin de que no haya división en el cuerpo. Todos nos necesitamos. Dice, nos ha distribuido de tal manera que sus miembros todos se preocupen por igual unos por otros. Cuando yo me golpeo una mano, con la otra me sobo. Dice, no hay quien te sobe, te tienes que sobar tú solo. Hay veces hasta la boca nos consuela, ¿no es cierto? Nos metemos el dedo que nos machucamos y nos lo metemos en la boca para consolarnos. Si esto es un lenguaje físico del cuerpo, si cuando un miembro se sufre, los demás sufren. Si cuando un miembro recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora piensen en el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué, como cuerpo de Cristo, cada uno, nosotros somos miembros de este cuerpo y a cada uno Dios nos ha puesto una función para que todos nos levantemos y seamos útiles al resto del cuerpo? Entonces, 1 Corintios 6:15 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Es decir, nosotros como cuerpo somos un miembro dentro del cuerpo, así como estos son miembros diferentes dentro del cuerpo de Cristo. 6:15, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando Dios nos llama a la fe, nos llama a que vengamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Pero una vez
ya somos miembros del cuerpo de Cristo, Dios nos llama a que nosotros operemos en lo sobrenatural a favor del cuerpo de Cristo. ¿Pueden decir amén? Yo me voy a quedar aquí porque es rica la parte todavía que me falta explicar y yo no quisiera ocupar más tiempo en esta tarde. Pero sí quisiera que entonces haga rápidamente una revisión. ¿Usted le da gracias al Señor por los miembros de su cuerpo? Sí. Está agradecido porque su cuerpo es completo. Dios lo ha bendecido. Nos duele cuando perdemos un miembro de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nos duele, doloroso. Hablo del cuerpo físico. Nos duele cuando perdemos un miembro del cuerpo humano. Ahora imagínense el dolor que nos provoca cuando perdemos, por ejemplo, un miembro en el cuerpo de nuestra familia física natural. Cuando muere la madre, muere el padre, muere el hijo. Qué doloroso. Ahora piensa en función del cuerpo de Cristo. Dios quiere que nosotros todos reconozcamos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero que el Señor dice en su palabra que Él está disponible a operar en cada uno de nosotros en un momento determinado. Es decir, es un momento específico. No quiere decir que la palabra de la sabiduría está en mí y la puedo ocupar en cualquier momento. Espérate, voy a operar en la palabra de sabiduría. Vamos, no podemos ser abusivos. No podemos decir, hey, espérate, vamos a operar ahora en la palabra de ciencia. Por favor, no podemos ser abusivos. Si el Espíritu Santo desea operar, moverse, Él lo va a hacer a su discreción, porque Él es soberano para hacer lo que hace. El Señor va a moverse por los diferentes dones sobrenaturales para bendecir a alguien, para ministrar a alguien. Mi pregunta es, ¿entiendes la importancia de comprender los dones sobrenaturales? ¿Lo entiendes? Que estás dentro del cuerpo de Cristo para ser útil. Y si Dios quiere que tú seas útil dentro del cuerpo, tienes que decirle, Señor, yo me dispongo en tu presencia. ¿Quieren orar conmigo? Padre que estás en los cielos, no queremos ignorar sobre los dones espirituales. Tu palabra los pone delante de nosotros y nosotros los queremos abrazar, los queremos creer. Amado Espíritu Santo de Dios, por tu palabra entendemos que tú quieres operar en nuestras vidas a través de los dones espirituales. Amado Espíritu Santo, ven aquí. Me dispongo ante tu presencia. Úsame, Señor. Aquí estoy. Úsame, Señor. Úsame. Úsame para la edificación de tu iglesia. La edificación del cuerpo tuyo, Señor. Aún para beneficio de aquellos que han de ser salvos. Usa cada uno de mis hermanos. Dispón sus corazones, Señor. Habilítalos, capacítalos. Que ellos puedan operar en un momento determinado de acuerdo a esta vida sobrenatural que tú has dispuesto para tu iglesia. Lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.